Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. En esta tarde vamos a expresar la palabra de Dios que se encuentra en Éxodo 32:11. Y dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en el monte y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiente de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo. Y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como la estrella del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió Moisés, descendió del monte, trayendo en su mano 2 tablas de testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno a otro lado, y estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios, y las escrituras eran escritas del dedo, grabado sobre la tabla de Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús, te damos gracias, Padre, por tu amor que tienes tan grande para con nosotros, Señor. En esta hora voy a exponer de nuevo tu palabra. Que esta palabra llegue al corazón de los que la escuchen en el nombre de Jesús, por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. El tema es la guerra espiritual. Hoy día estamos viviendo en grandes guerras espirituales. No guerra contra nuestros hermanos, sino contra las fuentes espirituales de las regiones celestes. Vamos a ver que Moisés tenía una gran guerra espiritual en su camino. Gloria sea al Señor, cuando sacó al pueblo de Israel y llegó al monte del Sinaí. Y trepó al monte del Sinaí, oró a Jehová porque Dios quería exterminar al pueblo. Y Moisés oró en la presencia de Jehová su Dios y dijo: Moisés intercedió por el pueblo de Israel, y miramos que Dios respondió a la oración de su pueblo, a los siervos que son fieles, Dios, y cuando claman, Dios perdona al pueblo y calma la ira de Dios. Alabado sea el Señor. En Segunda de Reyes 6:17 dice que estaba en la batalla y él oró. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová y abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de gente, de a caballo, de carros, de fuego alrededor de Eliseo. Estaban en una guerra y Eliseo oró y Dios le demostró, le abrió los ojos al criado, que estaba lleno de temor, y miró que había una multitud alrededor de ellos para defender la guerra, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, le dijo. Hay un reino espiritual invisible que está compuesto de un ejército de ángeles ministradores que están activos en la vida del pueblo de Dios. Tenemos un Dios que nos cuida y también tiene un gran ejército angelical para cuidar a los cristianos santos que viven conforme a la palabra del Señor. Todos los cristianos debemos de orar para que Jesucristo le abra los ojos espiritualmente y mire a Cristo, que la grandeza que tiene Él, nuestro Salvador, que podamos abrir nuestros ojos espirituales para mirar la grandeza de Dios. Los ángeles ministradores están muy cerca de la iglesia de Cristo. Cuando el cristiano está en oración,
los ángeles están ahí rodeando sus oraciones, su hogar, su familia. Alabado sea el Señor, es una promesa que Dios tiene para cada uno de los cristianos que hemos recibido al Señor. La oración tiene un gran poder, es la llave para abrir los cielos, alabado sea el Señor, para que fluya el poder del Espíritu Santo sobre cada persona que está intercediendo. Miramos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles aquí en la tierra, y cuando estamos orando también Cristo está intercediendo al Padre por nosotros. El Espíritu Santo en la tierra intercediendo con gemidos indecibles, dice Romanos 8:26. Y también en el cielo, Cristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Alabado sea el Señor. Miramos la grandeza de la oración, es el poder más grande donde derrotamos todas las fuerzas del enemigo. Hay veces estamos en muchas guerras espirituales, en guerras que tenemos, alabado sea el Señor. Hay veces estamos sin trabajo, hay veces no tenemos dinero, es una guerra espiritual, hay veces estamos enfermos, afligidos, alabado sea el Señor. Estamos peleando esas guerras, alabado sea el Señor, porque todo eso lo pone el enemigo a nuestras almas. Bendito y alabado sea Dios. Elías oró para que no lloviese y no llovió. Y oró para que lloviese y llovió. Gloria a Dios. Hay poder en la oración. Usted le pide al Señor con fe y usted recibe lo que le pide, siempre que su corazón esté limpio, lleno del Espíritu Santo, que cumpla la palabra del Señor. Entonces el Señor le va a responder a todas sus oraciones, le va a guardar a sus hijos, le va a guardar hasta la 4ª generación, dice que guarda a nuestros hijos el Señor. Gloria sea al Señor. Miramos todos estos cristianos del Antiguo Testamento que oraron, que Elías oró para que no lloviese con el reinado de Acab y no llovió. Y después oró y llovió. La oración tiene un gran poder cuando un cristiano levanta sus manos al cielo. Aleluya, bendito sea el Señor. En Hebreos 10:22 dice la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 21. Así, teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias, lavados los cuerpos con agua pura. Esa agua pura es el Espíritu Santo y su palabra que nos limpia cada día cuando estamos de rodillas implorando la misericordia del Señor. El Señor nos limpia nuestra alma y purifica nuestro cuerpo cada día. Bendito sea el Señor. La fe es el acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Encontramos la misericordia y la gracia de Cristo. Cristo responde a nuestras oraciones y también salva a nuestros hijos que no están dentro de la salvación. Orando por esos hijos que no han venido a los pies de Cristo con fe, que un día usted los va a ver adorando al Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es de la carne de Jesús, que se rompió, que se lastimó en la cruz del Calvario, que desgarraron su cuerpo por amor a nosotros. Tenemos una entrada libre para entrar al trono de Dios. Alabado sea el Señor. Recordemos que cuando Cristo murió, el velo se rompió. Ahora tenemos acceso libre para hablar con el Padre a través de Jesucristo y vencer cada guerra que se nos presenta en nuestro camino. Es por la fe, que es la certeza de lo que nos espera, la convicción de lo que no miramos. Nosotros no miramos a Jesús, pero sentimos su presencia. Alabado sea el Señor, y sabemos que está ahí cerquita de nosotros para implorar su favor. Hebreos 11. Es la fe que nos da la victoria. Dice, es por la fe que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alabado sea el Señor.
Es la fe que nos da la victoria en Cristo Jesús cada día. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Primera de Reyes 18:37. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Y entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el agua, y se secó la zanja. Gloria sea el Señor, porque hay poder en la oración. 18:39. Viendo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Elías venció a los profetas de Baal por la oración. Cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Elías puso su rostro en tierra. La fe y la oración del poder de Dios contestó las oraciones de estos profetas. Bendito Dios. Es un ejemplo para la iglesia de Cristo de hoy. El aliento de la fe para el pueblo de Dios, el poder de la oración con fe, que vencemos la guerra espiritual de cada enemigo que nos acecha en nuestra vida. En Santiago 5:13 dice la palabra: ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, ore por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Santiago 18:15. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Cuando pasamos muchas dificultades, muchas pobrezas, muchas angustias, pídale fortaleza a Dios. Cristo va a interceder por usted y el Espíritu Santo aquí también por usted, y esa oración va a llegar al cielo. No estamos solos. Tenemos un Dios que cuida de nosotros. Dios tiene una gran promesa para los santos redimidos con su sangre preciosa. Por lo cual también dice, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo vive en el cielo, al lado de su Padre, para interceder por los que le claman de acuerdo a la voluntad de su Padre. Hallamos la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Por medio de nuestra oración vencemos la guerra contra nuestros enemigos de las tinieblas. Nos libra de cualquier tentación, de cualquier aflicción, de cualquier necesidad. Él nos libra de toda tentación. Segunda de Crónicas 33:12 dice: Manasés estaba encadenado por los sirios que lo llevaron a Babilonia por desobedecer a Dios. Había pecado grandemente contra Dios y los babilonios lo llevaron preso a Babilonia. Estaba en gran aflicción, pero clamó a Dios y Dios respondió a su oración. Lo vamos a ver en el 33:12. Estaba en angustia, dice, y oró a Jehová su Dios, y humillándose grandemente en la presencia de Dios de su Padre, y oyendo y orando, Dios fue atendida su oración. Y pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino, y Manasés reconoció de que Jehová reconoció que había faltado a Dios. Manasés era un gran pecador, había dado a los niños para pasarlo por el fuego, pero se arrepintió y Dios en su gran misericordia lo perdonó. Dios perdona al pecador más grande de la tierra. Si se humilla a Dios, reconoce y se arrepiente de sus pecados, Él lo salva, lo limpia con su sangre preciosa y en su gran misericordia escribe su nombre en el libro de la vida. Daniel oró también por el pueblo. Daniel 9:3.
Y volví, dice Daniel, mi rostro a Dios el Señor, buscando en oración y ruegos y ayuno y silicio y ceniza. En 9:4, oré a Jehová mi Dios y hice confesión diciendo, ahora Señor grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mire lo que dice, los que guardan sus mandamientos. Ese oye la oración del Señor. 9:5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, Dios. Y Dios oyó la oración de Daniel. 9:17, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario desolado por amor del Señor. Bendito sea Dios. El sol se paró. Vamos a ver aquí, esta oración de Daniel fue escuchada también. En 10:13, el sol se paró, la rotación, perdón, amados. El 18 dice Josué. En 10:8, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos perecerá delante de ti. 18:12, Josué oró a Jehová. Josué habló con Dios y oró a Dios. Orar es hablar con Dios, amado. El sol se detuvo en Gamboa y la luna en el valle de Jalón. En el 10:13, el sol se detuvo y la luna se paró hasta que acabó la guerra. Los soldados de Cristo vencieron al enemigo. El sol se paró en medio del cielo un día entero. Alabado sea el Señor. No hubo día como aquel día, ni antes ni después. Habiendo detenido Jehová la voz de un hombre tendido, perdónenme hermano, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová pelea por su pueblo Israel. Dios libró de su enemigo a Josué y pidió un milagro, y Dios le respondió a la oración de Josué, y Dios libró al enemigo. Asimismo, los cristianos no deben dudar de pedir al Señor que los ayude cuando están en las pruebas, cuando el enemigo le pone pruebas grandes, le ha puesto, ore a Dios y el enemigo va a ser derrotado. Sabemos que vivimos en un mundo hostil y malvado de las tinieblas. Cada día nos afrenta con dificultades. A veces nos quiere afligir cada día, pero Dios está en defensa de su pueblo. Dice el 10:13 de Josué, el sol se paró a la rotación de la tierra, se paró 10 a la velocidad de la tierra. Fue algo extraordinario que pasó a través de la oración de Josué, que habló con Dios. Dios contestó la oración de Josué. El mismo Dios que creó el mundo, los cuerpos celestes, también puede suspenderlos para su movimiento. Dios suspendió un día entero, amado. Por eso el mes de febrero le faltan 2 días. Hasta el 28 llega febrero por esta rotación que estuvo. El sol se paró, la luna se paró, hasta que terminaron la guerra y vencieron la guerra en el nombre de Jehová. Isaías, el profeta de Dios, en 38:1. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Alabado sea el Señor. Recordemos que un mensaje de eso es duro para un enfermo que está enfermo. Que le diga al Señor que va a morir, que arregle su casa, la casa espiritual de nosotros,
la casa espiritual de nuestra familia. Es la obligación de cada padre arreglar la casa espiritual de sus hijos y la de él también. Ezequías volvió su rostro en oración a la pared llorando y dijo: Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que ando delante de ti en verdad, con un corazón recto, lo que ha sido agradable delante de tu ojo. Y lloró Ezequías grandemente, lloró. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías el profeta, y le dijo el Señor, diciendo, el 38:5, ve Josué, ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y he aquí que yo añido a tus días 15 años más. Esto será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Gloria a Dios. Tenemos un Dios de poder, amados. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que han descendido con el sol en el reloj de Acab. 10 grados atrás volvió el sol, por los cuales había descendido el sol. Ezequías está enfermo, lleno de llagas, y le dijo: toma masa de higo y ponte en las llagas y sanarás. El profeta le habló. El profeta Isaías cumplió la orden de Dios para Ezequías. La grandeza de Dios, que retrocedió el sol 10 grados atrás por la poderosa mano de Dios. Dios oyó la oración de Ezequías y ganó una batalla por medio de la oración. Jonás 3:1 dice: Jonás oró en el vientre del pez y Dios lo libró también. Cuando un cristiano se encuentra en una gran tragedia, puede estar seguro que Cristo le va a ayudar si intercede a favor de él. Siempre el Señor va a interceder a favor del Señor, de la persona que está pidiendo. La oración de ellos. Dios escucha la oración del que está afligido. Dios es compasivo con los que hablan con Dios en oración. Es el plan soberano del Dios Todopoderoso. Por eso, en cualquier prueba que los encontremos, la oración es la llave de la victoria para el cristiano. Hebreos 5:7 dice: Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oída a causa de su temor reverente. Jesús es el gran maestro de la oración. Él enseñó a sus discípulos a pelear las batallas espirituales contra los poderes de las tinieblas del mal. Gloria a Dios. Cristo despojó a todos los principados cuando murió en la cruz del Calvario. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que eran contrarias, quitándolas de en medio, las clavó en la cruz del Calvario. 2:15, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz. Alabado sea el Señor. Cristo triunfó todas las fuerzas demoníacas sobre los poderes satánicos del mundo mediante su muerte en la cruz, al derramar su preciosa sangre para salvarnos de todo pecado. En Efesios 6:12 dice: Cristo vino a libertar a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes que se encuentran cautivos por el pecado, y los salva y los limpia con su preciosa sangre. Efesios 6:12 dice: porque hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Hermano, por los aires hay millones y millones de demonios que quedaron en el aire, y esos son los que van a la iglesia a enfriar a los hermanos para que no vayan a la iglesia, que ya no quieren seguir el camino de Cristo. Por eso tenemos que estar atentos en la oración para que los demonios no lo derroten. En Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado, estar firme para cuando la trompeta suene. Estemos firmes esperando al Altísimo que viene en la nube para encontrarnos con Él. Está pues firme, dice: ceñid vuestro lomo con la verdad, vestido con la coraza de justicia. Los cristianos están en un conflicto todos los días, en una guerra espiritual, hasta que pasemos a la vida eterna para vivir con el Señor. Tenemos la coraza de la justicia. Pablo habla de la coraza de la justicia. Pablo fue un soldado romano, conocía bien cómo eran la armadura de los soldados romanos, para que los dardos no los tocaran ni los hirieran. Pablo lo llamó el yelmo, la coraza de la justicia, que Dios la coraza de la justicia era un chaleco de hierro que se ponían en el pecho para que los dardos no entraran y murieran, para protegerlo de las lanzas que tiraban encendidas con veneno. Si somos justos, no podrá con nosotros, los cristianos, Satanás. Nosotros tenemos la coraza de la justicia, alabado sea el Señor, esa justicia divina que al derramar su sangre vino a salvarnos y nos vistió de esa justicia divina. El cinturón es un cinto donde era una faja que le llamaban cinto. La faja, el cinto de la justicia lo llamó Pablo, era la faja donde se colgaban la espada. La coraza de justicia: si somos justos, el enemigo no podrá con nosotros, porque tenemos el poder de Dios. Dice en Hechos 1:8 que recibimos poder del Espíritu Santo para terminar con toda la obra del enemigo. La coraza era un chaleco de hierro para proteger el pecho, para que los lanzas y los dardos no entraran al soldado en el pecho. Si somos justos, el enemigo de nuestra alma no podrá hacernos ningún daño. El yelmo era un gorro que se ponía en la cabeza, era un yelmo de hierro también. Ahora Pablo lo llama el yelmo de la salvación. Ese yelmo es el Espíritu Santo que cubre todo nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos de malas acciones, de malos pensamientos contra un hermano, malos pensamientos de lascivia y muchos pensamientos de maldad. Eso, el yelmo, es el que nos cuida de todos esos malos pensamientos por el Espíritu Santo. La espada espiritual es su palabra en nuestra verdad. La espada espiritual es la palabra de Dios, que es la verdad, lo que nos enseñó a andar rectamente por el camino de Dios. Esa palabra es la verdad. Dice Cristo: es la verdad, es la vida, es el camino, es la vida, y nadie va al Padre sino por Jesucristo. El escudo de la fe es nuestra mayor protección contra el enemigo. Nuestra fe es la que nos da la victoria en Cristo Jesús. Pablo tenía un escudo. Los soldados romanos llevaban un escudo enfrente para protegerse de la espada. Cada soldado usaba ese escudo. Si usted ve las películas romanas, ahí andan ese escudo protegiendo. Y Pablo, como era un soldado romano que se había convertido a Dios, él sabía todo el armamento que se usaba, pero él usó espiritualmente, calzado del evangelio de la paz, dice. Ellos usaban unas botas grandes para que no le hirieran sus piernas ni sus pies. Por eso Pablo dice: calzado con el evangelio de la paz, donde nuestros pies pisan y andan. Debemos dar a conocer el mensaje de la paz, del amor de Dios. Los soldados cristianos tienen esta vestidura para vencer la batalla diaria contra el enemigo.
de nuestra alma, que se llama Satanás, el Dios de la oscuridad. Pero su gobierno tiene poco tiempo, hermanos. Tiene muchas armas. El gobierno de Satanás tiene poco tiempo. Viene Cristo a derrotar su reinado y nos dará la victoria al final. Por eso debemos ser fieles hasta la muerte. Tenemos muchas armas espirituales, que es la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la fe. Así podemos ganar la victoria en cada batalla de nuestra vida. Miramos, dice que tenemos un tesoro escondido. Dice 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia y el poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Nosotros tenemos una gran autoridad contra todos los espíritus inmundos, pero no somos dueños de lo que anda en nuestra alma. No lo pongamos orgulloso porque podemos reprender los demonios, porque los enfermos se sanan, porque todo eso viene del Señor. Nosotros solo somos un micrófono para expresar el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Dejamos esta palabra en su mano para que la medite y vea que no está solo, que tenemos un arsenal de armas para destruir a los demonios que acechan nuestra alma. Dios me los bendiga y los guarde, y esta palabra sea de bendición para ustedes en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, que esta palabra llegue con esa unción poderosa de tu Espíritu Santo a cada corazón. Aquellos que no te conocen, vengan a tus pies también, Señor. Aquellos que están enfermos también tomen aliento y tengan fe que Dios es el sanador divino. Padre bendito, en el nombre de Jesús te dejo a todos los enfermos en tu mano divina. Mandamos la palabra de Dios a Isaías 53:5, y por tu llaga ellos sean sanados en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.